En otro tema, la falta de servicios médicos accesibles para los mexicanos permitió que crecieran el número de consultorios contiguos a las farmacias. Pero a ver, estos servicios, lejos de encontrar una mejoría, dice Hugo López-Gatell, y ya lo decía el día de ayer, podrían poner en riesgo la salud. Los consultorios en las farmacias de nuestro país han jugado un papel importante en la salud de los mexicanos. A lo largo y ancho de la República Mexicana se pueden encontrar este tipo de establecimientos que han facilitado el acceso a servicios médicos a millones de personas. En el 2020 se observó un aumento exponencial en aperturas de estos establecimientos y en 2021 se rompió récord gracias a la pandemia de COVID-19, alcanzando los 8,220 nuevos espacios. La COFEPRIS es quien se encarga de vigilar estos negocios y a través de la norma 178 SSA1 1998 establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento adecuado para la atención de pacientes. Y es que las personas acuden a estos consultorios por diversos factores. La cercanía a sus hogares es una de ellas, además de que en la mayoría de los casos cuentan con precios accesibles y atención casi inmediata. Pero la más importante es para evitar engorrosos trámites, falta de medicamentos y pérdida de tiempo en hospitales públicos. Para erradicar estos problemas, el presidente López Obrador se comprometió desde el inicio de su administración a garantizar un servicio de excelencia para todos los mexicanos. El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Pero a más de la mitad del sexenio, la situación se mantiene igual. Ahí tenemos un pendiente. Esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública. Hoy buscan desaparecer a un sector que además se ha sumado a las labores de atención en temas delicados como pandemias, y el cual está a la mano de los más necesitados. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. A ver, si es todo un tema, ¿eh? Yo le quiero preguntar a usted si tiene una farmacia en la esquina de su domicilio, si usted acude, ¿no?, a este tipo de consultorios que, bueno, generalmente están pegados a las farmacias. Vamos a platicar sobre los pros, sobre los contras de los consultorios en las farmacias, y saludo con mucho gusto a Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto. Andrés, qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Oye, el día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues decía, ¿no?, sobre el riesgo que se corre al acudir a estos consultorios contiguos a las farmacias. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, de entrada decir que ciertamente los consultorios de licencia de farmacia han aumentado, no es, digamos, mentira para nadie con solo voltear a nuestro alrededor. Y esto parte de 2010, cuando ya existían algunos, pero el boom comienza cuando, recordará, ¿no?, dice, cuando se prohíbe que se vendan medicamentos como los antibióticos sin receta. Y es desde entonces que empieza a aumentar el número de consultorios adyacentes de farmacia, a una razón de entre 3,000 y 3,500 consultorios privados, entre de farmacia y de otros tipos, nuevos al año. Llama particularmente la atención que en 2021 se solicitaron más de 8,200 avisos de funcionamiento para consultorios de medicina general nuevos, es decir, más del doble que la tendencia actual. Y esto un poco como consecuencia de dos cosas. En primer lugar, la pandemia, ¿no?, que hizo difícil el acceso a los servicios públicos de salud porque se habían reconvertido los hospitales o porque las personas teníamos miedo de ir a lugares muy concurridos como las clínicas y los hospitales. Y la otra es el aumento en el desabasto, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que ir a un consultorio de atención pública, a una unidad de medicina familiar, etcétera, tengo que ir a sacar mi ficha temprano, esperar 3 horas, Claro. resulta que me la dan rápido en 15 minutos, y luego me formo en la farmacia, otra hora llego y no está mi medicamento, y de todos modos tengo que ir a la farmacia. Pues las personas toman decisiones, y estas decisiones es lo que ha hecho que los consultorios proliferen. Ahora, ¿Son malos los consultorios de esa farmacia? No necesariamente. Exacto. Los profesionales de salud que atienden ahí son igual que cualquier otro profesional de salud que se graduaron, que tienen una cédula y un título.
Sí es cierto, y esto hay que decirlo, que hay algunos incentivos negativos para prescribir de más, porque el negocio de la farmacia es vender medicamentos. Claro. Hay estudios en donde se ha visto que en promedio alrededor de un medicamento más se receta por farmacia, y otro punto negativo es que no hay incentivos para la parte de promoción y prevención de la salud en los consultorios. Pero no quiere decir que sean perversos, digamos, los consultorios de esa farmacia están resolviendo una necesidad. Sí, creo que, a ver, lo que decías es muy importante. ¿En qué sentido también? En que las personas que acuden a este tipo de consultorios, pues mira, van por cuestiones, de alguna manera, por decirlo, dentro de la salud sencillas, ¿no? Aplicarse una inyección cuando tienen gripe, un resfriado, dolor de estómago, quizá algo que se pueda solucionar con medicamentos que la propia farmacia también expida ahí mismo, ¿no? Entonces, pues ya lo respondiste, si es buena o es mala la pregunta. No son caras tampoco las consultas, ¿no? Y de sacar una ficha en el seguro médico, mira, ahí tenemos un gráfico y para la gente que nos está viendo en este momento, el costo aproximado por consulta es de 40 a 50 pesos. Y ya subió, porque antes, si vas a otras, era hasta de 30 pesos aproximadamente, dependiendo la farmacia y dependiendo el doctor, ¿no? Y también, bueno, aquí varían mucho los sueldos de estos médicos, que no es lo mismo tampoco, ¿no? Mire, ahí va. De 10 a 14 mil pesos mensuales, trabajando 8 horas diarias. Es bajísimo. Bajísimo el sueldo que ganan los doctores, me imagino yo, por las horas brindadas de manera diaria y por el número de personas que se atiende. ¿Cómo lo ves, Andrés? Pues sí, a ver, los profesionales de salud no es la primera opción normalmente, porque además la mayoría de estos sueldos se paga o por honorarios o en efectivo, no hay seguridad social, no Claro. hay antigüedad en muchos de los esquemas de contratación, y eso también genera que haya mucha rotación, etcétera. Pero, a ver, no es el modelo ideal y ahí podemos estar de acuerdo con el subsecretario. Pero la solución y los culpables no son los consultores de licencia farmacia, no son las y los usuarios de estos centros, no son las y los profesionales de salud que trabajan ahí. Esto es respuesta a una necesidad, a un vacío que ha dejado, no de esta administración, sino desde hace muchos años, ¿no? Ya en la salud, entre 2002 y 2018, daba cuenta cómo las personas que se atendían en el primer nivel de atención había caído un punto porcentual desde entonces, y entonces la solución es mejorar la calidad de los sistemas públicos, Claro. que el acceso sea fácil, atractivo, que mejoren las condiciones de trabajo para los profesionales de salud, que no solamente que haya más plazas, sino que estas plazas sean dignas, con un salario atractivo, con buenas prestaciones, con buenas condiciones y con los insumos suficientes para trabajar, porque también esa es otra, ¿no? Llega el profesional de salud y no hay medicamento, y a quién le reclaman los pacientes, Sí, ¿no? totalmente. Entonces es reflejo de las fallas del sistema público, y mientras no lo entendamos así y queramos echar culpas a otros y a otros, no vamos a resolver el problema de fondo, ¿no? De acuerdo. Andrés, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Andrés Castañeda, coordinador de Colectivo Cero.